Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, habéis leído bien en el título, acuario monoespecífico de Ramirezis. No hay más, no vais a ver un solo pez más, no vais a ver un cardumen de nada, vais a ver Ramirezis por todas partes, porque no es un acuario de 200 litros para una parejita de Ramirezis, no. Estamos hablando de que hay muchos individuos ya en ese acuario y ya veremos si metemos más. Encuestas aquí abajo en los comentarios. ¿Cuántos creéis que he metido ahora mismo en este acuario? Ojo, vamos a ver todos los detalles, aspectos del montaje, equipamiento, de todo. Tenía muchísimas ganas de tenerlo. Como muchos sabéis y muchos habéis acertado en esa encuesta, en esa pregunta al aire que lanzaba. Es uno de mis peces, por no decir mi pez favorito de toda la vida de Dios, desde que vi aquel famoso vídeo de la reproducción de Ramírez y de Antonio Castro hace años, pero hace muchos años, dije, madre mía, qué pez más bonito, lo tuve en mis acuarios, lo he tenido siempre y ha sido una espinita que siempre he tenido clavada porque es un pez que por la propia endogamia que ha sufrido la especie en cautividad, es muy delicado, entonces muchas veces si tenemos la parejita de pez que están sanos tal, metemos otro pez, le transmite algún tipo de enfermedad, algún tipo de parásito y acabamos perdiendo al pez, ¿vale? Entonces, como no queríamos sorpresas, dije pues desde el principio montamos un acuario desde cero, completamente desinfectado, completamente libre de cualquier tipo de enfermedad para este Ramirezis, que esto va a ser una maravilla. Dicho esto, vamos, si queréis, con la parte del equipamiento y luego vamos con el montaje del hardscape, que también tuvimos un pequeño accidente, pero bueno, eso es porque soy manazas, y vemos a los bichos y a todo lo que hemos hecho y os comentaré un poquito el tema de las plantas, que aún no lo tengo muy claro, pero bueno, vamos poco a poco evolucionando. Vamos a ello. Vale, aspectos técnicos, los que ya arrastramos con este acuario. ¿Vale? Recordemos que en el último montaje de este acuario nadie sabía qué había pasado con ese montaje, en el montaje anterior, y básicamente la mesa se me hinchó tanto que tuve que ponerle un tablero de madera maciza de pino en este caso, y como tuve que aprovechar para cambiar el tablero que llevaba, pues dije, pues ya está, montaje nuevo. Así que no quería sorpresas y dije, vamos a hacer un medium low tech para el tema de los Ramirezis y ya está. Por lo tanto, lo que hicimos fue, lo primero de todo, cambiar la base de nuestro acuario. Cambiamos la base por una madera maciza de pino, que eso no vamos a tener problemas en la vida, y la tratamos bien para el tema de las salpicaduras de agua, para que no absorba nada de humedad, ni tengamos ningún tipo más de susto, aunque la madera maciza es mucho más estable que el tablero que había aquí antes. Así que perfecto, solucionado ese tema, aprovechábamos todo el equipamiento que ya teníamos. Iluminación, Egein Power LED, en este caso son el modelo Fresh Plants, nos ha dado buenos resultados, lo vamos a mantener porque no tenemos otra cosa. A ver, tenemos por ahí una Wikawa, pero no me convence, para un low medium tech no es para nada necesario meter tanta potencia de luz, así que de momento no la vamos a utilizar. Filtración, una bestia parda, no puede haber mejor filtro para el mejor pez del universo, los Ramirezis. ¿Cuál es? Pues ya lo sabéis, Egein Professional 5E, modelo 700. El tope de gama ahora mismo de Egein, que ya se puede controlar desde una aplicación, por cierto, gracias a Egein, ya tenemos aplicación para controlar todo el tema de la serie digital de Egein, filtros, luces, calentadores, todo se puede controlar desde esa aplicación y va muy bien, así que perfecto, problema solucionado. Y de urna, Egein Clear Tank 200, no hay mejor urna, cristal óptico para ver a nuestros pececitos en las mejores condiciones. Dicho esto, vamos a ver ya lo que hemos hecho, vamos a ver ya todo el tema del hardscape, que gracias a Riverest, gracias a ellos, que siempre se portan con nosotros la mar de bien, pues hemos utilizado diversos materiales para componer este pequeño acuariete, que espero que os guste, y que bueno, no está mal. Rocas nuevas, unos tronquitos muy bonitos, una grava nueva que han traído ahora. Me gusta, muy natural, muy estable y sobre todo los peces yo creo que están encantados. ¿Cuándo montamos este acuario? Pues estamos hablando de que esto fue a finales de agosto, creo el 20 de agosto más o menos, entre el 20 y 21 de agosto hicimos el montaje, lo llenamos y hasta la semana pasada o hasta hace 2 semanas ha estado madurando y ya introdujimos los primeros ejemplares, primero una tanda de X número y luego otra tanda de X número, separado 5 días entre ellos, para que las bacterias sean capaces de asentarse. Dicho eso, ya no os mareo más. Vamos a verlo. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Antes de acercarnos a que veáis a todos los individuos que ya hay en este acuario, como veis hay movimiento,
y estoy muy sorprendido, ahora os comentaré por qué. Antes de acercarme, lógicamente, calentador de 200 vatios también, un skimmer de superficie, obviamente todo Eheim, de momento seguimos full Eheim en este acuario, tenemos que hacer honor a... Bueno, los más observadores ya habrán visto algo que os seguiré explicando, ¿vale? Es que hubo un pequeño accidente, insisto. Hardscape. ¿Qué hicimos para este Hardscape? A ver, yo creo que es bastante natural, muy logrado y muy bonito bajo mi punto de vista. Pero bueno, nos fuimos a Riveres, a las instalaciones de Riveres, grabamos por ahí unos vídeos, estuvimos pasando la mañana y seleccionamos materiales nuevos que llegan muy poquito tiempo en el mercado y que estáis tardando porque son la pera limonera. Quería estabilidad 100% en este acuario. Los Ramirezis es un pez que requieren pH súper estables, requieren unas condiciones muy óptimas, no queremos altibajos en parámetros, no queremos sustos, no queremos desgracias, no queremos absolutamente nada que pueda afectar a estos pececitos. Así que dije, venga, vámonos a Riverest y seleccionamos, por cierto, tengo el skimmer un poquito torcido, y seleccionamos buenos materiales. Entonces hablé con los compañeros de Riverest y me dijeron, pues ya está. Selecciona tú las que quieras, porque eso es como, vamos, la fábrica de chocolate, pues yo soy como un niño por allí. Bueno, pues nos fuimos por allí y seleccionamos lo primero de todo, la roca. Esta Hakai es una maravilla de roca. Hakai, ¿cómo suena? Os dejaré una captura de vídeo, o sea, una captura de pantalla para que veáis un poquito el nombre. Es una roca espectacular, como veis. Bueno, tiene ya algún poquito de alga, punto verde y tal que le sale, pero bueno, tiene algún destello jade. Es una pasada esta roca, estos tonos oscuros, súper natural, muy redondeada. Haces, pues, estas composiciones, estos montajes, que es una maravilla. Y además con cualquier tipo de madera, vamos, queda yo creo que espectacular. Si es que, ¿para qué más? Bueno, pues esta roca la fijamos porque son rocas que pesan mucho, que al ser tan redondeadas tienden a resbalar unas sobre las otras y es un poquito complejo hacer el hardscape si no utilizamos materiales en condiciones. Pero es que también los chicos de Riverest han sacado un producto, ¿vale? Recordemos que Riverest es distribuidor a nivel europeo de todo el tema de materiales, de hardscape, para nuestros acuarios, ¿vale? De sólidos para nuestros acuarios. Bueno, pues han sacado un material, una espuma de poliuretano apta para acuarios con el que hicimos todo el tema del montaje. Con esa espuma de poliuretano, yo como soy un manazas, metí la cánula y demás, y bueno, al darle a apretar, pues me salió un chorrazo de espuma de poliuretano. Y manché toda la pared. Bueno, me manché la pared. Pero bueno, gracias a la espuma de poliuretano conseguí fijar toda la roquita y no se nota porque es de un color gris perfecto, súper natural. Y mirad, si os fijáis, si ampliamos aquí un poco, mucho, pues ahí se ve un poquito la espuma de poliuretano. Si me voy por el lateral, ¿vale? Aquí pues ya se ve un poco más todo el tema de la espuma. Pero vamos, que desde lejos, si utilizamos rocas así grises y tal, es perfecto. Ya estáis viendo ahí un poquito los vídeos de cómo fui haciendo el montaje, que la verdad es que es muy fácil con esos materiales. Cuando el material es bueno, es que se hacen solos los acuarios. La grava, hemos utilizado un tipo de grava súper natural también que han traído los compañeros de Riverest, no altera nada los parámetros, estuvimos haciendo pruebas de estos materiales allí in situ, no altera los parámetros, os dejo por aquí una tarjetita, ¿vale? Y bastante bien, es una grava natural, tipo río, origen silíceo parece, y entre silicio y volcánico, tiene ahí un poquito de todo. Pero no sube nada, no sube ningún... No, volcánica esta no, esta es más silícea que otra cosa. No sube, no altera ningún parámetro y es así súper nature. Así que se queda un acuarete al final súper chulo. No quería poner sustrato abajo ni nada, insisto, quiero mucha estabilidad, entonces únicamente pusimos sustrato allá donde va a haber plantas que requieren, ¿vale? Por aquí un poquito de Cyperus elferi, atrás metimos Crinium, por ahí atrás, que ya irá tirando para adelante, y bueno, un poquito de Leocharis por aquí, de esta que es súper chula, y nada, mucha nubia por ahí, alguna bucefalandra y poco más, no requiere mucho más el tema. Sí que es verdad que quiero meter algún helechito, algún trident, porque es un helecho que me encanta y me fascina, entonces vamos a meter algún trident casi seguro, ¿vale? Pero bueno, que de momento ya veis, la composición de plantas pues es simple, mucha bucefalandra, mucha nubia por ahí sobresaliendo, y ya está, que vayan tirando y que coja forma el acuario. Lleva poquito tiempo montado,
Actualmente no tiene inyección de CO2, aunque esta semana ya le voy a meter un poquito de CO2 para acelerar un poquito las plantas y sobre todo que el pH se me mantenga un pelín más bajo. He pensado incluso, porque este pez es súper delicado con los cambios de pH, he pensado incluso en meterle la controladora de pH de Milwaukee, meter aquí la controladora de pH y así mantener un pH súper estable. Pero nada, poquito más. Ah, sí, la madera. ¿Qué tipo de madera hemos utilizado? En este caso escogimos la Rasamala, ¿vale? Variedad brown, la oscurita. También tienen la black, Rasamala black, que es una pasada. Yo la vi allí en las instalaciones y es una locura. El vídeo que subimos, quedaros con él porque si queréis verla, pues ahí lo tenéis. Pero es una maravilla esta madera. Queda muy bien, un tono bastante... A mí me gusta mucho, es súper natural, rojizos, tonos así rojizos y tal. A mí me gusta bastante la composición que hace. Y al final, pues oye, un acuarete bastante majo. Si lo vemos así de frontal, ya veis que son 50 centímetros de profundidad de acuario. Es una maravilla. ¿Veis la tabla que le pusimos? Bueno, esto lo metí aquí clavos directamente y dije, ¡hala! Al carajo, quedan bien los clavitos. Le metí un tratamiento a la maderita, tablero este del Leroy Merlin de 18, suficiente porque tiene el mueble un travesaño en el medio y ya está. Y así evitamos cualquier problema con la mesa. El tema de la pared, como hay que reformar la casa, de hecho esta pared va afuera cuando hagamos la reforma, o sea que ni me preocupa. Le ponemos la planta aquí y aquí no ha pasado nada. Lorena se enteró, por cierto, así que no lo tengo que ocultar. Accidentes que ocurren todos los días. A ver, si quisiésemos darle un toque de color a todo el tema de los peces, las plantas y demás, a lo mejor cambiar una de estas dos pantallitas y meterle algo tipo RGB, si no la de Heim o cualquier otra, pues le daríamos un punch de color bastante bestia, y con color yo creo que todo esto resaltaría mucho más, la verdad. Pero bueno, eso lo iremos viendo. De momento, lo importante es lo que hay aquí dentro. ¿Cuántos animalillos creéis que he metido de inicio? Bueno, pues he metido nada más y nada menos que 11 Ramirezis. ¿Pueden convivir 11 Ramirezis en un acuario? Pues como veis perfectamente, no hay peleas, más allá de algún macho que persiga alguna hembra, pero cosas totalmente normal, ¿veis? Esos dos que se están persiguiendo, bueno, pues eso es una hembrita y por ahí le estaba persiguiendo un macho, imagino que para conocerse mejor. Bueno, he tenido problemas también con los Ramis. No os penséis que yo, llamándome como me llamo, Aquarios 4K, vamos a tener cosas sin problema. Mirad, si nos acercamos un poquito a estos peces, es que una pasada. Son una maravilla los Ramis. O sea, por esto son mis peces favoritos. ¿Habéis visto este macho? O sea, ¿habéis visto este macho qué colores tiene? Es una pasada de pez. Pero una pasada, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué espectáculo! Voy a apagarles la corriente para que estén tranquilos y podamos disfrutar de ellos. Bueno, pues he tenido un problema estos días, ¿vale? Yo los compré, pues eso, como os he comentado, hace una semana, por ahí llevo una semana en el acuario, 2 semanas, y estos últimos días me he despertado, he venido al acuario y he dicho, Odo, estoy viendo algo raro en los cuerpos de los Ramis. Y efectivamente, chicos, efectivamente, no iba a ser nada fácil en Aquarios 4K. ¿Veis que tienen puntitos blancos? Bueno, pues cómo no, el punto blanco ha hecho aparición. No me preocupa, son peces que están sanos, son peces que están fuertes. Un poquito de punto blanco tienen algunos más que otros. Lo pondremos en vereda. He subido un poquito la temperatura del acuario y demás para ayudar con un poquito de termoterapia. ¿Vale? En este caso la he puesto a 28 grados, no quiero subir mucho más allá de eso porque también pienso que puede ir en detrimento y puede acelerar un poquito el tema del parásito. Entonces, bueno, 28 graditos, vamos a ver en cuanto se pase el punto blanco, lo van a superar, yo creo que todos, no creo que vayamos a tener ninguna baja. Y cuando ya esté toda la enfermedad lista, vemos y valoramos si metemos más o lo dejamos así. Yo creo que con 11 individuos de momento, este es un Clear Tank, ya veis, 200 litros que netos estaremos hablando de unos 180 litros, más o menos. Así que está bien. Como veis, están todos los peces súper tranquilos. Si me pongo aquí, mirar cómo vienen todos, aquí a la superficie, se han adaptado súper bien y es un pez muy listo. O sea, por esto me encanta este pez. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Como vienen todos aquí. Ahora les he hecho de comer para que veáis, comen de todo, o sea que sin problemas. Pues quería ver
un acuario monoespecífico de Ramirezis para observar su comportamiento en grupo, porque siempre nos dicen eso de no, 2 hembras por cada macho y ya está. Pero ¿y por qué no podemos tener un harén, por ejemplo? Yo en este caso creo que tengo 7 hembras y 4 machos. ¿Por qué no lo podemos tener? ¿Porque siempre se ha dicho lo de 3 para 1? No, hombre, vamos a meter más. Podemos tener un acuario monoespecífico que es una pasada y tenemos movimiento de sobra. No sé, quería hacerlo, era uno de mis metas y aquí está. Vamos a seguir con ellos a muerte. Les voy a echar un poquito de comer. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a hacer publi de gratis. En este caso le toca a Dayana. Esta les encanta. ¿Veis? Sale un Ramirezi. Así que nada, estos son unos granulitos. La elegí además por cómo es el tipo de comida además. ¿Veis? Madre mía, menudo pulso tengo. Para robar panderetas. Son unos granulitos muy finitos. Y esta le viene la mar de bien. Así que ahí lo tenéis. Dayana Insect Food, ¿vale? Y como veis, es echársela y se pirran, ¿eh? No tiene problema. Sí que es verdad que le voy metiendo también un poquito de artemia. Sobre todo ahora cuando tiene el punto blanco, es importante que el bicho esté fuerte y no se llegue a debilitar en ningún momento. Así que no os cortéis con la alimentación si muestran algún problema a los pececillos, porque si no, malo, ¿eh? El pez tiene que estar a tope, tiene que estar súper fuerte. Así que ahí estamos, alimentando. De momento no tengo ninguna pareja que me haya hecho una apuesta ni nada, sí que es verdad que todavía llevan poco tiempo y hasta que no se adapten un poco al acuario, pues imagino que no se mostrarán activos para la reproducción. El objetivo de este acuario, lógicamente, al ser pseudo comunitario, no es comunitario pero casi, al haber muchos individuos, no creo que consigamos sacar ninguna apuesta adelante, pero oye, que si sacamos alguna, ¿os imagináis que al final viviendo así en comuna se cuidan los unos a los otros? Bueno, eso no creo que vaya a pasar. No está en el comportamiento del pez, pero bueno, que oye, que si sobreviven mejor en grupo, pues mucho mejor para todos. Qué pasada de pez, qué pasada. Madre mía. Pues eso, que tenía muchas ganas de tener un acuarete monoespecífico para Ramis y lo hemos logrado. No sé qué os parece, no sé... Ya sabéis que yo no soy un gran paisajista acuático, ni me considero, ni quiero, ni lo pretendo, ni tengo pretensiones. Pero voy a cerrar la puerta, ahí está. Pero oye, quería algo natural, algo donde los peces estuviesen tranquilos, que tenga muchos escondites en la roca, porque por aquí de frente lo veis, y bueno, por ahí tiene muchos intríngulis, por aquí si lo vemos de lateral, pues tiene muchas cuevitas, por si acaso tenemos acoso de parte de un pez hacia otro pez o lo que sea, pues se pueden esconder por todos estos huecos que hay bastantes, como veis, y luego ahí pues hay una cuevecita y tal, o sea que quería algo así, quería algo natural, que tuviese muchos escondites y que los peces pues estén cómodos. De momento no se esconde ninguno, están todos, se respetan muy bien, son peces ya adultos prácticamente y no tengo problemas. Lo importante es eso, traerlos en grupo. Yo en este caso los he traído un criador aquí particular que hay por la zona, que no voy a desvelar el nombre, así que no me lo preguntéis porque me dijo que no quería que se corriese la voz. Y el punto blanco no sé si es por él o por mí, ¿vale? Porque sí que es verdad que hemos tenido días frescos y el calentador todavía no estaba activo y en cuanto lo vi le metí caña al calentador. Entonces no lo voy a achacar a él, ¿vale? Pero como veis, muy contento. Lo importante es eso, meter el grupo de una, porque si por ejemplo ahora que ya esté el grupo asentado, que ya se han hecho sus territorios, sus tales y sus cuales, llegamos y metemos otro grupete, igual sí que podemos tener disputas, pero si los metes 5 y a los pocos días otros 5, pues yo creo que, como lo he hecho yo, podéis garantizar que no haya muchas guerras. De momento está perfecto. Bueno, pues no os aburro mucho más, iremos comentando cómo va evolucionando el acuario, ya vuelven ya los resúmenes semanales, quería esperar a que este acuario pues estuviese ya para mostrarlo y ya está, una vez logrado pues cero problemas. Madre mía, la verdad es que este acuario, problema de algas, pues un poquito de punto verde, que le da un toque súper natural a la roca y ya está. Estos acuarios así estables al final te ahorran tiempo y disgustos. El anterior montaje, yo para el tiempo que dispongo, que es muy poco últimamente, pues me estaba suponiendo un problema. Y esto ha sido un respiro. Ahora llego, hago el mantenimiento semanal de 2 horas con todos los acuarios y esto es maravilloso. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este mono específico de Ramirezis. A mí me encantan los Ramis, es un pez que me encanta, vamos, que siempre he querido tener en buenas condiciones y que por A o por B siempre se me ha dado mal. Los he tenido, los he mantenido, he logrado puestas, algunos casi los han llegado a sacar adelante, pero
hasta que no me lo he propuesto firmemente, vamos a ver qué pasa. ¿Será esta la solución al problema de los Ramis? Porque sé que muchos me vais a decir, pues yo he tenido el mismo problema que tú, compro una parejita Ramis y al poco tiempo caen enfermos o lo que sea. Vamos a ver si damos con la tecla, y la tecla es no mezclar con otras especies de dudosa procedencia. No creo que sea esa, pero bueno, que yo ya es por probar y porque lo quería hacer. Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo, le dais like al vídeo, suscribís al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. ¡Adiós!